Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 2 de la fase B. Vamos a ver que las conferencias de fase B pues ya van siendo un poco más profundas. Es bueno haber visto las conferencias de la fase A. Sin embargo, pues también son de libre acceso. Cualquiera inquietud que surja en la medida en que vamos dando pues la conferencia, pues pueden irla guardando, anotando, de manera que cuando hagamos los domingos el Google Meet para las preguntas y respuestas, pues puedan hacer sus preguntas. También pueden, si queda alguna pregunta, también pueden hacerla a través del número de WhatsApp que al final de la conferencia pues estaremos dejando. Entonces vamos a ir dando inicio a esta conferencia de fase B que se titula Práctica de Meditación Reflexiva. Entonces vamos a ir iniciando esta conferencia de la fase B. Vamos a ver acá que pues eh, hay distintos tipos de meditación, pero esta meditación que vamos a ver el día de hoy busca hacer cambios radicales y profundos en cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar de qué es la meditación y vamos a ver que la meditación es el medio a través del cual podemos obtener sabiduría. Y esa sabiduría que como veíamos en la anterior conferencia, la conferencia de los centros, pues baja desde el centro intelectual a través de la intuición, desarrollando esa mente intuitiva en nosotros, pues a través de ese canal, pues llega esa sabiduría cuando hacemos ese esfuerzo por estudiar para comprender cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Entonces, en esa comprensión y eliminación se rescata la conciencia y se adquiere o se libera la sabiduría y el amor que estaba atrapado dentro de ese defecto psicológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la meditación reflexiva? Pues que hagamos un cambio radical. Y es que vamos a ver que a lo largo de estas conferencias, pues lo que se busca es que lleguemos a desarrollar en nosotros ese cambio radical, porque ese cambio radical es lo que nos va a ir permitiendo vivenciar esas, digamos, esas manifestaciones distintas ahora en nosotros cada vez que hacemos una meditación reflexiva, porque cada meditación reflexiva nos va a mostrar un antes y un después. O sea, antes nos conducíamos de esta manera y ahora, luego de una meditación reflexiva, pues ya comprendiendo algunos detalles del defecto psicológico que estamos estudiando, pues ahora nos conducimos de otra manera. Entonces nos va a permitir vivenciar la meditación, pues esos cambios radicales en cada uno de nosotros. Entonces, como estas conferencias que hemos mencionado son enfocadas a la práctica, pues vamos a hacer una práctica de meditación reflexiva para ir observando de qué manera se va desarrollando una práctica de estas. Buscamos un lugar tranquilo donde no vayamos a ser interrumpidos, donde podamos hacer pues todo el proceso para llegar a observar ese defecto. Hacemos la conjuración del belilín y del círculo mágico, que ya próximamente pues lo estaremos viendo en la conferencia número 7. Esa conjuración y el círculo mágico pues nos permiten limpiar el ambiente de energías negativas y el círculo mágico nos permite cerrar el ambiente para poder hacer nuestras meditaciones reflexivas en un ambiente armónico. Entonces vamos a hacer la conjuración del belilín porque como les dije pues esta es una práctica. Entonces esta conjuración del belilín aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energía negativa que han quedado en el ambiente cuando se han manifestado nuestros defectos que van dejando esos pequeños remanentes de energías negativas, todo eso lo limpia el belilín. Entonces lo hacemos concentrados en nuestro corazón, este canto mántrico, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente.
cantamos imaginando cada palabra. Entonces vamos a hacer primero una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer la conjuración del Belilín. Concentrados en nuestro corazón. Cerramos nuestros ojos. O bueno, para las personas que no conozcan el Belilín, pues van leyendo. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Muy bien, ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, acá cuando hacemos el círculo mágico, al final cuando vamos a mantralizar con el mantra S, vamos a imaginarnos que sale nuestro elemental, nuestro intercesor elemental de nuestro cuerpo, que es una parte del ser, y traza un círculo mágico desde el frente de donde estamos hacia el lado derecho y vuelve a terminar allí donde inició, haciendo ese cierre energético y quedamos como vemos acá, como en un gnomo, con ese círculo mágico que traza nuestro intercesor elemental. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra, decimos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a revisar cómo sé qué defecto empezar a meditar. Entonces allí vamos a ver que cada uno pues, puede hacer una reflexión sobre sus propias formas equivocadas de ser. O sea, uno puede decir, por ejemplo, sí, yo normalmente como que sufro de ira, o tiendo a ser muy llorona, o me preocupo mucho, o, eh, o soy muy celosa, o soy muy gritona. Entonces cada uno puede observar pues cuáles son esos, digamos, esos defectos psicológicos que predominan en su psicología y empezar a reflexionar por allí. Cuando ya iniciemos a tener experiencias astrales, ya nuestra Madre Divina nos va mostrando pues cuáles son esos defectos psicológicos que corresponde ir trabajando. Pero mientras no, pues entonces vamos haciendo la reflexión de esos defectos que sí sabemos que tenemos. Eh, Ahora vamos a pasar a hacer la súplica a nuestro ser interno. Vamos a pedir asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina
para realizar esta práctica de meditación reflexiva, donde vamos a pedirle al Padre y a la Madre que nos den fuerza, que nos permitan encontrar la mayor cantidad de detalles de ese defecto psicológico que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, cada uno puede hacerlo de forma particular internamente. Muy bien. El siguiente paso es el proceso de relajación. Para relajarnos debemos relajar nuestra parte psíquica y nuestra parte física. Para relajar la parte psíquica vamos a relajar la emoción y vamos a relajar la mente. Para relajar la mente lo vamos a hacer a través de la respiración, que podemos hacer varias respiraciones profundas, donde inhalamos profundamente, retenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. De esa manera vamos a ir viendo cómo se relajan o sintiendo cómo se relaja nuestra emoción. Esto podemos hacerlo entre 1 y 3 minutos. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a inhalar profundamente. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, ahora para relajar nuestra mente vamos a hacerlo agudizando nuestro oído. Entonces vamos a empezar a escuchar sonidos del exterior sin identificarnos con ningún sonido, sino que escuchamos un sonido, percibimos, soltamos ese sonido y salimos a buscar otro. Después percibimos ese otro, soltamos ese y salimos a buscar otro. Y de esa manera se va relajando nuestra mente. Vamos a hacerlo 1 minuto. Puede hacerse de 1 a 3 minutos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Para relajar nuestro cuerpo físico podemos hacerlo a través de imaginar como una luz, como vemos acá en la imagen, una luz va haciendo como un escáner en nuestro cuerpo, donde vamos sintiendo cada parte de nuestro cuerpo, buscando percibir si hay alguna tensión a lo largo de nuestro cuerpo. También lo podemos hacer no imaginando esta luz, sino observando, sintiendo cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir mencionando. Y entonces en esa revisión que vamos haciendo cada uno de nuestro cuerpo, pues donde encontremos alguna tensión,
vamos entonces percibiendo. O sea, tengo una tensión, por ejemplo, aquí en el talón, tengo una tensión en la parte baja del muslo izquierdo, tengo una tensión un poco en la espalda. Entonces, una vez que observamos todas las partes de nuestro cuerpo, pues entonces le ordenamos a esas partes que están tensionadas, a esos tendones, a esos nervios, a esa parte del cuerpo, le ordenamos relájese, aquíétese, distensiónese. Entonces, vamos a empezar a hacer ese escaneo en nuestro cuerpo para buscar pues esas partes que están en estado de tensión. Entonces, vayamos sintiendo cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Sentimos todo nuestro pie derecho. Imaginamos cómo se va soltando, cómo se va distensionando. Empezamos a subir por la pierna, la rodilla, el muslo. Vamos sintiendo cada parte de nuestra pierna derecha, observando dónde hay alguna tensión. Si la observamos, pues mentalmente le ordenamos a esa parte, relájese, aquíétese, distensiónese. Y la soltamos. Ahora empezamos a sentir cada uno de los dedos de nuestra pierna izquierda, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Vamos sintiendo cada parte de nuestro pie, por dentro, por fuera. Empezamos a sentir del tobillo hacia la rodilla, nuestra pierna, el muslo. Sentimos toda nuestra pierna izquierda y observamos dónde hay tensión. Allí le ordenamos a nuestros nervios, nuestros músculos, nuestros tendones, relájese, aquíétese, tranquilícese. Ahora empezamos a observar nuestro tronco, nuestros glúteos, el sexo, cada parte interna de nuestro tronco, los órganos, la parte frontal, la parte de la espalda, cada hueso de la columna, cada músculo de nuestra espalda baja, de la espalda media, de la espalda alta. Sintiendo cada parte de nuestro tronco, observando dónde hay tensión. Y allí le ordenamos a esos nervios, a esos músculos, a esos tendones, relájese, aquíétese, cálmese. Ahora empezamos a sentir nuestro brazo derecho. El brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma, el dorso de la mano, cada uno de los dedos. Vamos a sentirlo y a observar dónde hay tensión en ese brazo derecho. Y allí le ordenamos, relájese, aquíétese, distensiones. Ahora vamos a sentir nuestro brazo izquierdo, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma, el dorso de la mano, cada uno de los dedos. Vamos a sentirlo, todo nuestro brazo izquierdo. Donde hay tensión, allí le ordenamos, aquíétese, cálmese, distensiones. Ahora vamos a sentir nuestro cuello y nuestra cabeza. Cada hueso de nuestro cuello, cada músculo, cada tendón, cada nervio, en la cara, en la cabeza, en el cuero cabelludo.
Vamos a sentir buscando dónde está la tensión. Y allí le ordenamos, cálmese, aquíétese, distensiónese. Luego le ordenamos a todo nuestro cuerpo físico, o sea, lo sentimos al tiempo, todo nuestro cuerpo y le ordenamos. Cuerpo físico, te ordeno que te aquietes, que te distensiones, que te relajes. Cuerpo físico, te ordeno que te aquietes, que te distensiones, que te relajes. Cuerpo físico, te ordeno que te aquietes, que te distensiones, que te relajes. Muy bien. Ahora vamos a eh, hacer lo que llamamos una reconstrucción de escenas, que es traer a nuestro recuerdo pues una escena donde el defecto psicológico que queremos trabajar se manifestó. Entonces, ¿cómo saber cuál escena vamos a utilizar? Pues en realidad la mejor escena puede ser donde se haya manifestado un defecto psicológico de una manera muy fuerte. O sea, por ejemplo, si tuvimos una manifestación de ira, donde alguien nos tropezó por allí y nos medio molestó, esa no es una mejor escena. La mejor escena sería en aquella donde nos identificamos, de repente donde le gritamos a alguien o discutimos con alguien y nos aireamos en ese momento de ira, pues esa donde se manifestó ese defecto de la ira con fuerza, pues esa es una buena escena para sacar de allí pues las comprensiones, porque hay muchos más defectos psicológicos cuando se ha dado en esos momentos donde nos hemos identificado. Y nos hemos identificado pues de una manera fuerte. Si se pueden utilizar varias escenas, sí. O sea, podemos, por ejemplo, estamos estudiando un yo de la ira donde gritamos y ofendimos, por ejemplo, a un hijo. Y entonces, por allí en la reconstrucción de escena nos viene otra escena que también fue con el hijo y que también fue de ira. Esa también la podemos utilizar. Entonces, eh, podemos utilizar escenas del astral, o sea, de esos que percibimos o que sentimos en los sueños, pues también. Muchas veces incluso nuestra Madre Divina nos muestra escenas en el astral que debemos trabajar en el físico. Entonces tenemos que estar muy atentos a que cuando en el astral vemos a alguien o a nosotros mismos cometiendo un error, pues eso es algo que debemos trabajar en nosotros mismos. Entonces, cuando estamos haciendo esa reconstrucción de escenas, porque tenemos que traer al recuerdo cada detalle de esa escena vivida. Cuando estamos así como que hay una partecita que no recordamos, podemos hacer el mantra Raom Gaom, porque eso hace que se vaya viniendo, completándose esa imagen de la escena, de esa parte que no recordamos. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo en este estudio, en una escena de adulterio. Vamos a utilizar la técnica de las preguntas y es que la meditación reflexiva siempre lo que nos va a llevar es a buscar cada vez más detalles del defecto. Entonces podemos hacerlo haciéndole preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué me llevó a hacer esto el defecto? ¿Para qué? O sea, ¿qué quería el defecto que yo hiciera? Y quería que yo hiciera eso, ¿para qué? Y cómo tenía que hacerlo. Y también pudiéramos preguntarnos desde cuándo estoy alimentando este defecto psicológico. Entonces, esas preguntas nos van a ir llevando cada vez de una manera más profunda. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al defecto de la ira, pues ¿por qué grita? En el ejemplo de la ira, ¿por qué grita al hijo? Ah, pues porque él me gritó, dice el defecto. Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque si no lo grito me va a seguir faltando el respeto. Ajá, ¿y por qué? Ah, porque entonces va a ser se va a desarrollar como una persona ofensiva.
porque tengo que ajusticiarlo, porque entonces me gritó y yo tenía que defenderme. Entonces allí el defecto va contestando y en esas respuestas están muchos más detalles de defectos psicológicos que están asociados a ese defecto de la ira. Entonces, mientras consigamos más detalles, vamos desarticulando ese defecto en cada uno de esos detalles. Entonces, debemos estar muy pendientes de no identificarnos, porque muchas veces cuando empezamos a hacer las preguntas y decimos, ah, no, ¿por qué lo grité? Porque me faltó el respeto. Y entonces allí empieza nuestra mente, no, es que de verdad tenía que gritarlo, no había de otra manera. Y ya ahí estamos es justificando al yo. Entonces, esa justificación del yo también es otro detalle y también debe morir. Entonces tenemos que separarnos entre observador y observado. O sea, aunque es una situación que la vivimos nosotros con nuestro cuerpo físico, debemos verlo en el sentido de que está nuestro sentido de la autoobservación mirando al defecto psicológico, así como vemos acá. El defecto es esa persona iracunda, esa persona que grita, esa persona que ofende, esa persona que quiere vengarse, que quiere desquitarse, que quiere ajusticiar a la otra persona muchas veces. Entonces es a ese defecto que vamos a observar. Entonces, sin justificarlo, todas esas justificaciones que nos da el yo son detalles que también deben ser observados y eliminados. Entonces, cuando hacemos esa separación y nos convertimos en el observador y al defecto lo ponemos allá en el banquillo de los acusados, allí estamos permitiendo que nuestra conciencia observe el defecto y pueda observar pues mucho más detalles. Eh, Hay momentos en que no logramos concentrarnos en el proceso de la meditación. Entonces, ay, que es que estoy muy cansado, no es que no consigo más detalles, no es que empiezan las justificaciones del yo de que no, pero es que sí, yo pienso que sí tenía que haberlo gritado. Entonces, cuando empiezan esos a manifestarse, eso es porque están nuestros propios defectos psicológicos impidiendo que hagamos la meditación. Por eso les decía, o sea, todas las justificaciones, las resistencias del yo que ahora tengo sueño, que no encuentro más detalles, que me da fastidio, todo eso también debe ser observado y eliminado porque es la resistencia del yo. Muchas veces incluso empezamos, ay no, pero es que ya siento que hasta me duele la cabeza y es que no veo nada. Eso también es resistencia del yo. Ya todo eso que se va sintiendo a nivel del cuerpo físico, desagrados ante la práctica, todo eso es la resistencia del yo. Porque el yo no quiere morir. Entonces el yo quiere seguirse alimentando de nuestra energía y como el trabajo que estamos haciendo es precisamente para eliminarlo, pues él va a generar todo tipo de fastidios, de cansancio, de agotamiento, de impaciencia, de jartera, porque allí está, o sea, no quiere morir, no nos va a poner fácil las cosas. Entonces todas esas resistencias del yo también deben ser observadas y eliminadas. Eliminar cada defecto encontrado, porque muchas veces uno dice, ay, sí, yo me comporté de esa manera, sí, el defecto, mira, me hizo sentir de esta manera, oye, sí, también me manipula de esta otra, pero no hacemos la petición de muerte y hay que hacer la petición de muerte. Descubrir el defecto en la escena donde decimos, ah, sí, mira, o sea, yo le grité porque sentí que me ofendió. Ah, mira, un yo del orgullo que se siente ofendido y entonces busca resarcirse. Ah, ese yo de la venganza también. Entonces, juzgarnos despiadadamente, que es el no justificar al defecto, e implorar a la fuerza del amor de la conciencia a través de la petición, Madre Divina, elimíname este yo. O sea, una vez que comprendemos, ah, es que este defecto, mira cómo me manipula, mira lo que me hace sentir, mira lo que me hace hacer, pues eliminamos cada uno de esos detalles con la petición a la Madre, Madre Divina, elimíname este yo y este y este y este y este, y cada detalle que vamos observando. En principio es bueno que lo hagamos con una libretica, porque allí vamos anotando detalles
y alguno que decimos sí lo vi, o sea, sí lo observé, no lo observé, no, aquí está, revisemos en el cuaderno, no, este no lo había observado, y también sentí esto, y también sentí esto, y después procedemos a hacer la petición a la madre, Madre Divina, elimíname este defecto, y este, y este, y este, y este. Que su madre, pues, nuestra Madre Divina particular, con todas sus armas que tiene para limpiarnos internamente, pues eliminará cada uno de esos detalles. ¿En qué momento llega la sabiduría del ser y cómo la percibimos? Pues la percibimos a través de la intuición. O sea, en la medida en que vamos trabajando y trabajando en la muerte psicológica, vamos a ir viendo cómo cada vez que vamos practicando la meditación reflexiva, donde eliminamos varios o bastantes detalles de un defecto psicológico, pues vamos vivenciando esos cambios dentro de nosotros mismos, donde ya no nos comportamos igual ante una situación igual o parecida. Entonces vamos a ir percibiendo esa sensación de, oye, o sea, vamos a ir viendo como con beneplácito cómo, o sea, sí, es que sí era un yo del orgullo, sí me hacía ofender, sí me hacía sentir esas ganas de vengarme, esas ganas de ajusticiarlo. Ese no es que no me puedo quedar con eso. O sea, porque yo soy adulto, por ejemplo, si es respecto a un menor, ah, no, es que no me puede faltar el respeto al menor, donde el yo nos convence que debemos entonces vengarnos entre todos el resto de detalles pues que se manifiestan en una ira. Recomendaciones para la práctica. Al reconstruir una escena no debemos identificarnos con la escena, que como les decía, no justificar, porque el justificar pues nos lleva a identificarnos, a volver entonces al proceso de molestia, a volver a sentir la ira, a volver a alimentar el yo a través de la ira otra vez. Entonces no, incluso esas sensaciones que se sienten a nivel del centro emocional, eso también debemos observarlo y eliminarlo con la muerte psicológica. En ningún caso debemos aceptar las justificaciones ni evadirnos. No, no, yo eso no lo pensé. No, no, yo eso no lo sentí. No. Si lo sintió, elimine eso que sintió. Si lo pensó, elimine ese pensamiento. Que pensé, ay, si se hubiese muerto no me hubiese pasado esto. Pues elimine ese pensamiento. Si lo pensó, elimínelo. Otra de las recomendaciones, nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a los demás. Entonces no es caer en el proceso de la crítica, no, es que yo no lo hubiese gritado si él no me hubiese gritado, no, vamos a trabajar nosotros nuestro yo de la ira, que es el que hace eco con el yo de la ira de esa persona. Entonces en la medida en que uno trabaja para cambiar uno radicalmente, es que va a observar el cambio en el exterior. Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno, no para justificar a la persona, sino en el sentido de que uno tiene el conocimiento, uno está haciendo una reflexión de cómo la ira, por ejemplo, nos manipula, y en ese momento ya nos permite ponernos en los zapatos de la otra persona, donde decimos, bueno, es que esa persona está tan preso de la ira como estaba yo. Entonces, si yo tengo la oportunidad de eliminar mis defectos, esos detalles que me llevan a conducirme de esa manera, pues ya cuando veo a una persona que está pues sometido por sus defectos de la ira, pues ya lejos de criticarlo, pues más bien lo comprendo. Entonces, por eso es importante ponernos en el punto de vista ajeno. Y repetir esta práctica cada vez que se tenga oportunidad en cada uno de esos defectos que vamos comprendiendo que tenemos. Esos yoes de la tristeza, esos yoes del dolor, del sufrimiento, esos yoes que les gusta padecer, esos yoes de la crítica, esos yoes del chisme, esos yoes que les gusta juzgar. Es que tenemos infinidad de defectos psicológicos. Entonces, es bueno que vayamos haciendo horarios en nuestro diario vivir para sacar meditaciones reflexivas y de esa manera pues ir vivenciando esos cambios dentro de nosotros mismos. Entonces, ahora sí vamos a hacer la práctica como tal.
Entonces vamos a elegir un defecto psicológico. Recordemos que cada uno se va a internalizar en esa recordación de escena, ¿no? O escenas donde va a ver esa escena posicionándose como desde afuera para ver la escena, o sea, qué pasó allí, cómo se manifestó ese yo en nosotros, sea de la ira, sea de los celos, sea del adulterio, que es el ejemplo que tenemos acá, sea de la crítica, del chisme, eh, cualquier detalle o cualquier defecto que tengamos, pues este procedimiento nos sirve. Entonces vamos a hacernos esa primera pregunta de qué justificaciones tuvo este yo para cometer el error. Entonces, en el ejemplo del adulterio, vemos acá que están estas justificaciones, es que era solo un café, o sea, no iba a pasar de allí, solo íbamos a tomarnos un café, nos dice el yo, no va a pasar nada. Otra justificación, bueno, es que en realidad me siento solo, quiero compartir con alguien, no sé, eso nos decía yo. Es que nadie me comprende, él o ella sí me trata bien, nadie se va a dar cuenta, o sea, es una salida por aquí cerca, es un lugar que no es muy visitado. Entonces, todas esas son justificaciones del yo. Y recordemos que en este ejemplo, que es el yo del adulterio, cuando estamos en procesos de amistad, muchas veces no nos damos cuenta cómo se alimentan estos yoes del adulterio. Entonces, incluso las justificaciones pueden ser, no, pero es que ese es un amigo mío de toda la vida. No, es que nosotros no, es que él no quiere nada conmigo. Nosotros solamente vamos es a conversar. Pero cuando uno observa en detalle cómo se da ese proceso, cómo se da esa amistad, cómo se dan esos encuentros, cómo se da ese compañerismo, ese apoyo, pues allí empiezan a observarse muchos detalles de adulterio. Y todos esos detalles pues deben ser observados y eliminados. Cuando estamos trabajando el yo del adulterio. Si vamos, o sea, si el defecto psicológico que queremos estudiar, por ejemplo, es de la ira, bueno, ¿qué justificaciones tuvo este yo de la ira? Ah, bueno, que tengo que formar a mi hijo de una manera adecuada, que no me debo dejar gritar, que cómo es posible, se va a formar como un adulto y me va a ofender, no, que me va a querer entonces tener pisada y gobernada. Busquemos cada uno dentro de su psicología qué justificaciones le muestra su yo, porque cuando uno observa hacia adentro dice, a mí, ¿qué justificaciones me dio? Entonces cada uno en el defecto psicológico que vaya a estudiar, pues va a buscar esas justificaciones. Vamos a poner el temporizador por 2 minuticos, aunque cuando lo hacemos en tiempo real, cada uno haciendo su meditación reflexiva, pues en realidad esto nos puede llevar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque empezamos a buscar justificaciones y el yo tiene muchas justificaciones. Entonces vamos a concentrarnos, lo pueden estar anotando en su cuaderno esas justificaciones o lo podemos hacer mentalmente. Entonces si lo vamos a hacer mentalmente, cerramos los ojos y nos concentramos allí en esa escena. ¿Qué justificaciones tuvo ese yo que cada uno está estudiando para manifestarse y alimentarse de nuestra energía?
Si cuando estamos haciendo la recordación de escenas, pues se manifiesta alguna sensación en nuestro cuerpo, eso también son detalles del mismo defecto psicológico y también esas sensaciones deben ser observadas y eliminadas porque también son parte de ese defecto psicológico. O sea, podemos sentir activación en el sexo, podemos sentir algún corrientazo, podemos sentir el que cuando era una ira, a veces sentimos y entonces viene el impulso de que sí, como que apreté la mano porque le quería dar un golpe, en la cara, se me apretaron los músculos de la cara. Todo eso también debe ser observado y debe ser eliminado porque esas son las respuestas mecánicas de nuestro instinto que también forman parte de ese yo. Ahora vamos a pasar a cuáles fueron los sentimientos de agrado y desagrado durante la escena. Entonces vamos a dar 3 minuticos, 2 minuticos, mientras revisamos esos agrados y desagrados. Si es en la escena del adulterio, aquí vemos ejemplos. En esos agrados, ay, me sentí acompañada, me sentí segura, sentí respaldo, es sentí resentimiento hacia la pareja, sentí miedo, o sea, me pueden ver, no me pueden ver, me meto en problemas, no me meto, sentí frustración, cuando es en el ejemplo del adulterio, pero si es en la ira, entonces, ¿cuáles fueron esos sentimientos? Esos sentimientos de miedo, generalmente, porque la ira se asocia mucho al miedo, de que en lo que pueda parar mi hijo, lo que pueda sucederle. Entonces, vamos a observar cada uno en su psicología y vamos a ir pidiendo muerte pues a cada uno de esos detalles. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ítem, que es cuál fue la estrategia de este yo para hacerme caer. Entonces, vamos a ver que en el ejemplo del adulterio, la estrategia del defecto consistió en hacerme recordar todo lo malo que había vivido con mi pareja. La necesidad de ajusticiarlo, la necesidad de ayudar a alguien que lo necesita, o sea, viendo a la otra persona, a quien nos está acompañando, como que hay, como que lo estamos ayudando y bueno, es que esa persona se siente mal, solo fui para allá porque se sentía mal, o utilizo aspectos de mi personalidad que, ay, ¿cómo le voy a decir que no a un amigo? O sea, eso es ser muy mala nota, o sea, ¿cómo voy a ser tan cruel? Entonces, esos aspectos de nuestra personalidad muchas veces los utiliza el yo precisamente para, como estrategia para alimentarse. Entonces, vamos a ver cuál fue la estrategia del yo. A veces en la ira, la estrategia del yo es que va generando como una impaciencia a lo largo del día previo a la escena y en esa situación donde la persona está como incómoda o está como apurada y se da la situación donde se manifiesta la ira, ya allí la persona está como predispuesta y ante cualquier cosita ya estalla en la ira. Entonces eso en el aspecto de la ira es bueno observarlo porque es la estrategia del yo para hacernos caer, que haya impaciencia, de manera que cuando la ira se quiera manifestar, pues ya allí estamos que nos tocan un pelito y ya gritamos o ya zumbamos, damos un golpe. Entonces tenemos que revisar pues esas estrategias del yo.
Vamos a dar otros 3 minuticos, 2 minuticos, perdón, mientras observamos cuál fue la estrategia del yo para hacernos caer y revisemos en cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora ya para terminar, pues vamos a ver cuáles fueron los dos polos de este yo en la escena vivida. Esos dos polos, vamos a ver qué son la parte activa y la parte pasiva, o la parte positiva y la parte negativa del yo. En la parte activa del yo del adulterio, veríamos que es cuando nosotros estamos ante esa situación de adulterio. Y en la parte pasiva o negativa, es ese aspecto donde uno puede estar incluso criticando a otra persona, porque el yo nos lleva incluso a pensar que no, lo que pasa es que yo no estaba cometiendo adulterio, no, yo estaba era hablando con un amigo, porque tengo mucha confianza en él, porque él me necesitaba, eh, y bueno, o sea, sin querer pasó lo que tenía que pasar, pero no, en realidad yo no tenía intenciones de cometer adulterio. Pero no, aquella que yo conozco, no, esa sí es bien adúltera. Esas ha tenido en este y aquel y el otro, que muchas veces el yo se escuda en comentarios de las personas donde no le consta incluso, o sea, son esas verdades a medias, donde el yo se escuda en eso para criticar. Entonces allí vemos cómo a través de la crítica pues también se está alimentando el yo. Entonces fuera de que lo alimentamos en la parte activa, pues también lo alimentamos en la parte pasiva cuando estamos entonces criticando a la persona que es adúltera. Entonces tenemos que observar una parte y la otra también. Hay momentos en que la persona, por ejemplo, no ha adulterado nunca en su vida, dice, no, pues yo no, no he tenido relaciones sexuales con otra persona sino con mi pareja, pero entonces lo ha alimentado en aspectos de como el yo amigo, donde sí hay una persona en la que confía mucho y no, pero nunca quiso tener una relación con esa persona, pero entonces la confianza, el cariño, ciertas situaciones que se dan, abrazos donde hay manifestaciones, activación de los centros, incluso hasta del centro sexual, que no se han observado. Entonces allí hay detalles del yo del adulterio y que llevan a esa persona que como físicamente no ha adulterado, pues entonces se va al otro polo del yo donde critica.
Ah, pero es que no, yo en mi vida nunca he estado con otro hombre que no sea mi pareja. Pero entonces, al criticar, pues va alimentando el yo del adulterio de igual manera y en algún momento ese yo alimentado mucho hacia uno de los polos, pues rápidamente se va a ir hacia el otro polo, hacia el polo activo y la persona va y comete adulterio ya físicamente porque de tanto alimentarlo hacia un solo lado, pues en ese vaivén del péndulo, pues se va hacia el otro lado y se comete el error. Eso es lo que pasa de aquellas personas que uno llega a ver, a observar en la vida, donde, por ejemplo, un líder religioso que está al cuidado de una feligresía, que es una persona que se conduce muy bien, que entonces por dirigir a las personas, pues le escucha los errores al uno y al otro y al otro y al otro. No es que no deben conducirse de esa manera, deben conducirse de esta forma, no, eso no lo hagan, no tienen que hacerlo, es así. Y en ese proceso de crítica, pues está alimentando los defectos hasta que llega entonces ese líder y viene, ah, no, que violó a un niño, que violó a una niña, o que tuvo sexo con alguien de la feligresía. Pues pasa porque de tanto alimentar eh, uno de los lados del péndulo, pues termina entonces activándose la parte activa de este yo y de esa manera pues entonces se llega a cometer el error de manera física. Entonces por eso es importante también observar en el péndulo la parte positiva y la parte negativa del yo para trabajarlo y eliminarlo en ambos polos. Sin embargo, esto lo vamos a ver digamos, más claramente cuando veamos la conferencia de la ley del péndulo. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Vamos a ver que lo único importante en la vida es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la mayor importancia, nos dice la enseñanza, y es porque mientras no empecemos a buscar ese cambio en nosotros y que se va a dar a través de la muerte psicológica, pues no vamos a estar generando ese cambio radical. Mientras no estemos dispuestos a observar nuestra psicología, esas maneras equivocadas de ser en nosotros, pues no vamos entonces a empezar a dar esos pasos hacia el desarrollo de nuestra conciencia, de esa parte divinal y eterna en nosotros. Entonces, bueno, por eso nos dicen, lo demás pues no tiene mayor importancia. Entonces es bueno que comprendamos que, como hemos dicho varias veces, pues la base del trabajo, del desarrollo de nuestra conciencia, sea el proceso de la autorrealización, siempre va a ser la muerte psicológica. Y pues aquí está pues la práctica, cómo se realiza para que empecemos entonces a trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo con nuestras redes sociales para las personas que quieran hacer preguntas al privado. Acá tenemos el número de teléfono. Están las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y está el canal de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde impartimos pues las 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso de conocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, no me queda más que, como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.